En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por darnos la vida, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, que nos llenes de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Que seas tú, Señor, en este momento, que tomes control de todo lo que vamos a leer, a reflexionar, a compartir, Señor. Ven, Espíritu Santo, y santifica en esta noche nuestros labios, santifica nuestras mentes, santifica nuestros oídos, santifica nuestros labios, Señor, para que sean glorificadores de ti, Señor, para que nosotros podamos anunciar tu palabra, no nuestra propia palabra, Señor, no la palabra de hombres, sino la palabra tuya, Señor, que has transmitido a estos tiempos gracias al cuidado, a la protección y al celo que ha mantenido la Santa Iglesia Católica durante todos estos siglos. Te pedimos por la salud del Papa Francisco, que le des fortaleza, Señor, sabiduría. Queremos tenerlo todavía entre nosotros. No lo jubiles, Señor, todavía, por favor. Te pedimos también en esta noche por todos esos líderes mundiales que solo piensan en guerra, Señor, en destrucción, en acabar el mundo, Padre Santo, en acabar las razas que no son como ellos. Te pedimos también, Señor, por todos nuestros sacerdotes, porque los bendigas, los santifiques y los afiances, los confirmes en su fe, Señor, para que a través de ellos tú nos santifiques, Padre Santo. Te pedimos por la salud de todos nuestros seres queridos y ponemos a todos nuestros enfermitos en tus manos, Señor. Sánalos, santifícalos a través de los sacramentos, perdónales sus pecados, Señor, y restáuralos, Padre Santo. Ven, Espíritu Santo, y santifica nuestros hogares. Santifica nuestros hijos para que te conozcan, Señor, para que seas tú la fuerza de ellos en medio de un mundo cruel, de un mundo despiadado y donde el amor se ha enfriado, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, Padre Santo. Necesitamos tu amor, Señor. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a entrar ya de lleno a lo que venimos a hacer. Vamos a leer la palabra. La investidura de los primeros sacerdotes. Consagración de Aarón y de sus hijos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: toma a Aarón y a sus hijos, y toma además las ropas sacerdotales, el aceite de consagrar, el becerro que se sacrifica por el pecado, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Luego hizo Moisés que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Después le puso a Aarón la túnica, le ajustó el cinturón y lo vistió con la copa. Luego le puso encima el efod y se lo ajustó bien con la misma cinta del efod. Luego le puso encima el pectoral, y en el pectoral puso el urim y el tumim. Luego le puso el turbante en la cabeza, y sobre él, por la parte de enfrente, colocó la placa de oro que lo consagraba
como sacerdote, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de consagrar y lo derramó sobre el santuario y sobre todo lo que había allí adentro, y así lo consagró. Con el mismo aceite roció el altar 7 veces, y lo derramó sobre el altar y sobre todos sus utensilios, y también sobre la palangana y su base, palangana de bronce, y su base, para consagrarlos. Luego derramó Moisés sobre la cabeza de Aarón el aceite de consagrar, para consagrarlo como sacerdote. Hizo también que los hijos de Aarón se acercaran, y los vistió con las túnicas, les ajustó los cinturones y les puso los turbantes, tal como el Señor se lo había ordenado. Después Moisés mandó traer el becerro que se sacrifica por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Entonces Moisés lo degolló, y tomando sangre con sus dedos, la untó en los cuernos alrededor del altar, para purificarlo, y la sangre restante la derramó al pie del altar. Así el altar quedó consagrado para obtener allí el perdón de los pecados. Después Moisés tomó toda la grasa que cubre las vísceras, la parte grasosa que está sobre el hígado, y los 2 riñones con su grasa, y lo quemó todo sobre el altar. Pero el resto del becerro, es decir, a su piel, carne y desechos, les prendió fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés hizo que acercaran el carnero que se ofrece en holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del becerro, sobre la cabeza del carnero. Luego Moisés lo degolló y roció con la sangre los costados del altar. Cortó el carnero en pedazos y quemó la cabeza, los pedazos y la grasa. Luego lavó con agua las vísceras y las piernas del carnero y lo quemó todo en el altar como holocausto, como ofrenda de aroma agradable al Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés hizo que trajeran el otro carnero, el de la ceremonia de consagración, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Después Moisés lo degolló, tomó por un poco de sangre y se la untó a Aarón en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego hizo que se acercaran los hijos de Aarón y también les untó sangre en la parte inferior de su oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Después roció con la sangre los costados del altar. Luego Moisés tomó la grasa, la cola, toda la grasa que cubre las vísceras, la parte grasosa que está sobre el hígado, los 2 riñones con su grasa y el muslo derecho. Del canastillo de los panes sin levadura que se pone ante el Señor, tomó Moisés una torta sin levadura, una torta amasada con aceite y una hojuela, y las puso junto con las grasas y el muslo derecho. Luego puso todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos, para que hicieran ante el Señor el rito de presentación. Luego recogió Moisés todo esto de manos de ellos y lo quemó en el altar junto con el holocausto, como ofrenda de consagración
de aroma agradable, ofrenda quemada en honor al Señor. Después Moisés tomó el pecho y celebró ante el Señor el rito de la presentación. Esa parte del carnero de la consagración fue la que le tocó a Moisés, tal como el Señor se lo había ordenado. Tomó luego Moisés un poco de aceite de consagrar y de la sangre que estaba sobre el altar y los roció sobre Aarón y sus hijos, así como sobre la ropa sacerdotal de todos ellos. Así consagró a Aarón y a sus hijos y la ropa sacerdotal de todos ellos. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: cuezcan la carne a la entrada de la tienda del encuentro y cómanla allí mismo, con el pan del canastillo de las consagraciones, tal como el Señor me lo ordenó cuando dijo: Aarón y sus hijos comerán esta carne. Quemen después la carne y el pan que sobre, y no se alejen de la entrada de la tienda del encuentro durante 7 días, que es lo que dura el periodo de su consagración. El Señor ha ordenado que el rito para obtener el perdón de los pecados cometidos por ustedes se haga tal como se ha hecho hoy. Por lo tanto, ustedes deberán quedarse día y noche, a la entrada de la tienda del encuentro durante 7 días. Respeten la orden del Señor y no morirán, pues esa es la orden que recibí. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos. Hoy este capítulo es un capítulo muy hermoso. Es un capítulo que nos habla acerca de la importancia del sacerdocio. De la importancia del sacerdocio. Como hemos dicho anteriormente en otros capítulos, Dios es un Dios ordenado. Dios es un Dios estructural. Dios es un Dios institucional, comunitario, social, ¿sí? Ordenado. No le gusta el desorden. Cuando se compromete y escoge y elige algo o alguien, está con ellos o con esa persona hasta el final. Dios estuvo con el pueblo de Israel como único pueblo sacerdotal y consagrado a Él hasta la cruz del Calvario. De ahí en adelante surge un Nuevo Testamento, que es el testamento definitivo y el que tenía Dios pensado desde siempre. El Antiguo Testamento era un laboratorio, era una mini prueba que buscaba que a través del pueblo de Israel los demás pueblos de la tierra conocieran al único Dios verdadero y pudieran adorarlo de manera real y verdadera y se apartaran de todas las ideas absurdas, satánicas, ¿sí? Y de idolatría que se había generado en el mundo después de la caída y después de la Torre de Babel. Pero Israel no fue capaz de cumplir esa alianza, no estuvo a la altura de esa exigencia y tuvo que ser reemplazada por la iglesia católica, apostólica, porque Cristo la fundó en Pedro y los 11 apóstoles. Y posteriormente agregó a San Pablo como el apóstol
de los gentiles. Desde que Cristo consagró, eligió, preparó a Pedro y a su combo, Cristo les dio todo tipo de autoridad a ellos para que fueran el pueblo, nuevo pueblo sacerdotal de Dios en la tierra. Ya no atado a una raza, ya no atado a una circuncisión, sino atado a un bautismo de fuego y agua. Ya atado por el Espíritu Santo, donde el sello de la pertenencia al pueblo verdadero de Dios no es el respetar un día en específico. Eso era de la antigua creación o de la primera creación, sino el tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y por eso Dios cambió el tipo de sacerdocio. No lo abolió, no lo quitó. Porque al tener un nuevo pueblo sacerdotal, al tener una nueva comunidad santa, necesitaba, igual que con Israel y en el Antiguo Testamento, unos ministros ordenados. Porque Dios es organizado. Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios de unidad. Es un Dios de institución. Y estoy seguro, con mis 40 años de vida que llevo en este planeta, que Dios siempre ha acompañado a la Iglesia Católica desde el año 33 hasta el año 2021 del siglo XXI, o 2022. Y que ni un solo día Dios ha dejado de santificar, de proteger, de luchar por su iglesia, su única iglesia, a la cual le dio los sacramentos, a la cual le ha dado la Biblia, a la cual le ha dado la capacidad de perdonar pecados. ¿Y por qué hago esta introducción antes de entrar a revisar o hablar acerca del capítulo 8? Porque el capítulo 8, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del sacerdocio católico, a la luz del sacerdocio de Melquisedec, del orden de Melquisedec, se vuelve hermoso, se vuelve entendible. A la luz del sacrificio de Cristo, a la luz de la elección de Cristo de 12 hombres, a los cuales les enseña, les transmite y les da autoridad, la misma que él recibió de su Padre. Entonces nosotros podemos entender y podemos comprender esto que se está haciendo en el Antiguo Testamento, esto que está haciendo Moisés en nombre de Dios, que en el Antiguo Testamento es Moisés, pero que en el Nuevo Testamento le toca a Jesús. A Jesús es el que le toca instituir al sumo sacerdote, que es él mismo. Ya Cristo reemplaza a Moisés, pero al mismo tiempo reemplaza a Aarón. Pero no puede irse y dejar esto aquí a la buena de Dios y que cada quien haga lo que le dé la gana y que cada quien invente una secta, una iglesia de garaje e imponga sus propias ideas y diga y arme e invente sus propias visiones y le diga a la gente cosas que no son. Él tenía que dejar a alguien encargado. Escogió a Pedro, que ahora lo vemos como Francisco. Cuando nosotros somos fieles a Francisco, no somos fieles a un hombre pecador, débil, con equivocaciones. Somos fieles, como dice el capítulo 8. Todo el capítulo 8 empieza y termina con la misma frase. Aarón dice: respeten la orden del Señor y no morirán.
Pues esa es la orden que recibí. La orden que recibió Jesús de su Padre y que a lo largo de los evangelios nos dice es que Él no hace la voluntad propia, sino que Él recibió órdenes, Él recibió mensajes y eso es lo que Él le transmite al mundo, en este caso al pueblo de Israel en primera instancia. Y posteriormente lo va a transmitir al mundo entero, a las otras ovejas descarriadas, que no era Israel, a través de sus apóstoles. Es la enseñanza de los apóstoles, el ministerio sacerdotal, es la imposición de manos y la organización de presbíteros o ancianos, el nuevo método que utiliza Cristo para que el mensaje de salvación llegue al mundo entero, no solamente de manera lineal, o sea, en el mismo tiempo en todas partes del mundo, sino también vertical en el sentido de traspasando todos los tiempos y todos los siglos. Nuestra amada Iglesia Católica es la única iglesia que llega a todos los confines del orbe y ha estado en todas las eras de la era cristiana. No hay otra iglesia que lo haga. Entonces es católica, tanto a nivel geográfico como a nivel histórico. Y eso es muy importante, porque Moisés aquí en el capítulo 8 del Levítico aplica lo que el Señor le había ordenado en el capítulo 29 del libro del Éxodo. Escoge a Aarón y a sus hijos. Dios los escoge. Es Dios quien elige al sacerdote. Lo llama. Por eso se llama vocación. Lo inspira. Como ya la persona, el hombre, el varón, ha recibido el bautismo, ha recibido la confirmación, ha comulgado, entonces el Espíritu Santo está en ese hombre y siente el llamado de Dios. Y tiene que prepararse en un seminario y tiene que pasar por todos los filtros. Y tiene que recibir la consagración, la ordenación de un obispo, un anciano, un protector de la fe y la doctrina. No se puede elegir él, no se puede autoproclamar él sacerdote, profeta, visionario, no, ni apóstol, no de la iglesia de Cristo, no en el reino de los cielos, tiene que ser llamado. Dios llama a Aarón y a sus hijos, y de ahí en adelante a todos los descendientes de ellos. ¿Para qué? A través del rito de consagración, del rito de presentación y del rito de perdón de pecados, ellos queden consagrados. La oreja representa la cabeza. El dedo derecho de la mano representa tus manos. Tu oído, tu cabeza, tus manos y tus pies. Cuando Moisés toma la sangre del carnero, del becerro, y con esa sangre toca a estas partes del cuerpo de Aarón y de sus hijos, los está consagrando de pies a cabeza. Ustedes son míos en su mente, ustedes son míos en sus manos y ustedes son míos en sus pies. Ustedes tienen que oírme a mí, dice el Señor. Ustedes tienen que elaborarme a mí y ustedes tienen que caminar hacia donde yo los envío. Eso es lo que trata esta consagración. La consagración del altar y la consagración de Aarón y de sus hijos los une. Está el sacerdote unido al sacrificio y al altar. Están unidos. Ya Dios los separa del mundo, de la comunidad. Ya no son hombres
comunes y corrientes, ya Dios los apropia, se apropia de ellos, para que a través de ellos Dios pueda santificar al pueblo. En ese momento a Israel. En estos tiempos y durante 21 siglos, al mundo a través de los ministros ordenados. Y es una situación seria, porque todo lo repite Moisés claramente. Esto no es mi voluntad. Yo no quiero poner a Aarón porque es mi hermano y quiero ponerlo por encima de ustedes. Todo lo que yo estoy haciendo es orden de Dios. Y si ustedes quieren vivir, respeten lo que Dios ha ordenado. El que coloca a los sacerdotes, y lo vamos a ver más adelante, el que coloca a los discípulos a perdonar pecados, no es cualquier hombre, no es Pedro, que se atribuye él mismo. Él es jefe, él es pastor encargado, él es vicario, pero él tiene que obedecer todo lo que el Señor Jesucristo les ordena. Entonces, aquí podemos ver que todo lo que pasa en el capítulo 8, Cristo lo va a repetir con los discípulos. Vamos a ver cómo Cristo enjuaga, antes de ordenar a nuestros sacerdotes el Jueves Santo, cómo Moisés lavó, enjuagó públicamente a su hermano y a sus hijos, como una manera de humillarlos. Si vas a servir al altar, tienes que ser humillado por Dios. Y tienes que vivir humillado delante de Dios si vas a servir en el altar. Y es que para ser sacerdotes desde la antigüedad, el rito era una purificación por medio del agua. Por eso nos volvemos sacerdotes, por eso nuestros niños se vuelven sacerdotes, profetas y reyes a través del sacramento del bautismo, que es la puerta de entrada al reino de los cielos. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo Dios elige un sacerdocio para el Antiguo Testamento, un sacerdocio para su pueblo sacerdotal. No todo el mundo podía ir y presentarse delante de Dios cada vez que le diera la gana, y hacía y presentaba las ofrendas como le diera la gana, o se presentaba a Dios en el monte Sinaí y decía: Señor, perdóname mis pecados, porque yo no necesito a Aarón y no necesito a sus hijos, porque yo puedo pedirte perdón directamente. ¿Qué hacía el Señor? Lo mataba enseguida, por atrevido. Y Dios no cambia. La palabra dice: es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que pasa es que cambió el sacerdocio. El tipo de sacerdocio cambió. Ya las cosas no son tan complejas como ahora nos lo están diciendo. Pero fíjense que todo está bien contadito. Hay un sacrificio de expiación de pecados. Hay una consagración con aceite. La consagración del aceite, que en la modernidad es reemplazada por la imposición de manos. Cuando el obispo impone las manos, traspasa ese poder del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo, y por eso nuestro presbítero ya puede consagrar la hostia, que se va a convertir en carne. A mí me llama la atención este pedacito que dice: en caso de que el animal se ofrezca en cumplimiento de una promesa o de que sea... este de aquí. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos: cuezcan la carne a la entrada de la tienda del encuentro y cómanla allí mismo con el pan del canastillo de las consagraciones, el pan sin levadura y la carne. O sea, ¿cómo relacionamos aquí? ¿Cómo la palabra de Dios nos relaciona aquí la Eucaristía? Carne, pan sin levadura. Y lo tiene que comer el sacerdote, porque es un sacrificio en honor agradable a Dios. Y mira lo que dice: tal como el Señor me lo ordenó,
cuando dijo, Aarón y sus hijos comerán esta carne. Y vamos a ver que Jesucristo dice las mismas palabras: esto es mi cuerpo. El que no come de mi carne, ni bebe de mi sangre, no entrará al reino del cielo. Yo no podré estar con él. Entonces, cuando una persona que dice saber y conocer de la Escritura, dice que la Eucaristía simboliza, es un verdadero ignorante. Cuando alguien habla mal de la Eucaristía, está hablando mal no solamente de Cristo, sino del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, con su poder, el que convierte a través de la consagración que hace el sacerdote, convierte ese pan sin levadura en cuerpo y sangre de Cristo, y el cáliz, el vino, en carne. Miren lo que dice: el Señor me ordenó cuando dijo, Aarón y sus hijos comerán esta carne. Están hablando de carne. ¿Qué habla Cristo? De carne. Quemen pues la carne y el pan que sobren, y no se alejen de la entrada de la tienda del encuentro durante 7 días, que es lo que dura el periodo de su consagración. Entonces el capítulo 8 del Levítico simple y llanamente es un preámbulo, es una sombra de lo que realmente iba a instituir Cristo a través de sus apóstoles para la gloria de Dios. Vamos a ver más claro. Vámonos ahora a ver el orden sacerdotal del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo, así como los sacerdotes levitas perdonaban pecados, hacían ofrendas, santificaban al pueblo, comían la carne del sacrificio, así también los sacerdotes del orden de Melquisedec, que instituyó Cristo para el Nuevo Testamento, que son nuestros ministros de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Con mucho orgullo somos romanos, porque Cristo instituyó la Iglesia, y la Iglesia nació en Judea en el siglo I, y Judea era provincia romana, o sea que la Iglesia es romana. No porque esté en Roma, sino porque nació en el Imperio Romano. Es romana. Si nosotros vemos y nos apegamos a la historia, la iglesia es romana. Nació en Roma, en una provincia romana, Judea. Entonces, vámonos a el libro. ¿Cuáles son los deberes de los sacerdotes católicos? Vámonos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17. ¿Cuál es la orden de Cristo? Que es el nuevo Moisés, muy superior. Dice: cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho los apóstoles, los discípulos. Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron, y Jesús los recibió a la gente. Les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos, sus ministros, y dijeron: despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús, Dios, les dijo: denle ustedes de comer. Esa es una de las misiones del sacerdocio católico: darle de comer a la iglesia, al pueblo santo de Dios. ¿A través de qué? De la Eucaristía. ¿A través de qué? De la enseñanza de la doctrina verdadera de Cristo. ¿A través de qué? De la aplicación de los sacramentos. Bautismo, ¿quién lo hace? Un sacerdote. Comunión, primera comunión, un sacerdote. Confirmación, un obispo. Confesión de pecados, un sacerdote. Unción de los enfermos, sacerdote.
Matrimonio, sacerdote. Y la ordenación sacerdotal que los hace ellos mismos, son los 7. Entonces, Cristo les dice a sus discípulos que van a ser los sacerdotes del Nuevo Testamento, ustedes tienen que darles de comer al pueblo hambriento, enfermo, cansado. Esa es su obligación, apóstoles míos. Ellos contestaron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Siempre está la limitación humana, pero ante todo está la disposición a darnos. Jesús dijo a sus discípulos, háganlos sentarse en grupos como de 50. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Los discípulos obedecían a Cristo. No a Lutero, no a Elena de White, no a Joseph Smith, ¿sí? No a otros, a Cristo. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció sobre ellos la bendición, la Eucaristía. Los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha. Cuando uno va a misa, debe salir de misa satisfecho. Satisfecho espiritual y físicamente. Y recogieron en 12 canastos los pedazos sobrantes. Dios nos da en abundancia. Dios se da en abundancia. Dios no se reserva nada. Pero tú tienes que ir a su encuentro. Tienes que ir a saciarte del alimento de bajado del cielo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo que nos las dan a través de nuestros sacerdotes. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos con la segunda función de un sacerdote. Vámonos a Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. Vamos a ver cómo este capítulo cae exactamente con Levítico 8, cómo se consagran los sacerdotes. Vamos a ver cómo se consagran. Y esto es un sacramento porque es el orden sacerdotal. Dice, era antes de la fiesta de la Pascua. Y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos, que estaban en el mundo. Los sacerdotes católicos están en el mundo, no se pueden saltar. Y así los amó hasta el fin. Y así los va a amar hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Siempre van a haber curas que van a traicionar a Cristo. Desafortunadamente vamos a encontrar curas pedófilos, curas con mujeres escondidos, curas con hijos. Esos son los Judas. Dentro de la iglesia no va a estar exenta de esos Judas Iscariote, porque Satanás puede meterse en la iglesia. La idea de traicionar, Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Cristo tiene toda la autoridad de Dios, toda. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura, al modelo de Moisés. Luego echó agua en una palangana, la palangana de bronce, y se puso a lavar los pies de los discípulos. A lavarle los pies. El maestro lavándole los pies a sus siervos, a sus ministros. Y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? O sea, es un signo, él se sentía humillado de que el Señor le lavara los pies a él. Él sentía vergüenza. No, yo soy el que tengo que servirte. Pero no, mira lo que dice Jesús. Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús, si no te los lavo, no podrás ser de los míos. O sea, como en el Antiguo Testamento Moisés le tuvo que lavar a Aarón y a todos sus hijos,
para que pudieran ser sacerdotes del Dios Altísimo, los apóstoles Jesús tenía que lavarle a todos los apóstoles los pies, para que ellos pudieran ser sacerdotes del Nuevo Testamento. Las cosas no están en la Biblia porque sí, todo tiene su sentido. Entonces, Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Las manos y la cabeza. Porque estábamos hablando ahorita. La cabeza, las manos y los pies. Él está lavando los pies. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies. Él los había lavado. Porque están todos limpios. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Cristo siempre sabía que dentro de la iglesia iba a existir el traidor. Dijo: no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa. Se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. O sea, deben perdonarse los pecados, deben enjuagarse entre sí. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor. Y aquí el señor Martín Lutero se cree mayor que Cristo, porque cambió, según él, todas las reglas de juego. Y según él, son las que él dijo. Yo no sé quién le dio autoridad a ese señor Martín Lutero para cambiar las reglas de juego. Es un usurpador. Entonces, dice: ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido. Pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: el que come conmigo se ha vuelto contra mí, como el señor Martín Lutero. Les digo esto de antemano para que, cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Cristo mandó a los apóstoles. Y a través de los apóstoles a nuestros ministros ordenados. Desde el Papa Francisco hasta nuestro cura párroco. Él no ha mandado a ningún pastor. Él no mandó a ningún Martín Lutero. Martín Lutero no tiene autoridad de nada. No tiene autoridad ni para quitarle libros a la Biblia. Ni tiene autoridad para decir de que solo escritura y sus 95 cosas que se inventó. A él Cristo no lo llamó. Cristo no lo ordenó, Cristo no lo llamó aparte y le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces yo no entiendo cómo la gente no ve esto, no entiende esto. El señor Martín Lutero es un usurpador, es un Satanás de la tierra. Porque lo mismo que hizo Martín Lutero, lo hizo Satanás en el cielo, con la autoridad, contra la autoridad de Dios. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Y todo el que sigue lo que enseñó Martín Lutero es un traidor. Duele, pero es así. Vamos entonces ahora a otra misión del sacerdote del orden de Melquisedec, o el sacerdote católico. Vamos a Juan 20, al mismo evangelio. Juan 20, capítulos del 19 al 23, que aquí hemos visto mucho. Dice: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, no el séptimo día, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías que respetaban el sábado. Jesús entró
y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nos alegramos. Sentimos alegría de estar con el Señor resucitado al ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Yo no sé en qué parte dice: yo enviaré a Martín Lutero para que corrija a la iglesia. Ahí no aparece. Dentro de estos que Cristo manda está Pedro. Y en los capítulos más adelante del mismo Juan, es que lo llama a decirle: apacienta mis ovejas. A él, a Pedro. No a Martín Lutero. Y sopló sobre ellos, los consagró. Recuerden, allá se utilizaba el aceite de consagración y la sangre de los animales. Aquí ya el Cordero resucitado los llena del Espíritu Santo, los consagra. Les da la autoridad, así como Dios me ha dado autoridad, toda autoridad. Y así como Dios Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. No más nadie. Y sopla sobre ellos el Espíritu Santo para darle el respaldo. Aquí está la Trinidad: Padre, Hijo, que es el que envía. Padre es el que envía al Hijo. Hijo es el que envía y los escoge. Y le sopla el Espíritu Santo. O sea que cuando los apóstoles reciben esta orden, tienen la Trinidad. Vean acá. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Otra misión del sacerdote católico: perdonar pecados. Por poder del Espíritu Santo y con la autoridad del Padre y de Cristo. Está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Vamos a otra misión del sacerdote católico. Vámonos a Mateo capítulo 28. Mateo 28, del 16 al 20. Otra misión del sacerdote católico. Y ahí vamos viendo si el sacerdote católico es bíblico o no. Si el Papa se ha inventado las cosas o si realmente el sacerdote católico está cumpliendo lo que Cristo ordenó, que es el que tiene toda autoridad. No como dicen algunos que Cristo no tiene la autoridad porque solamente es Jehová y ellos son testigos de Jehová. No, nosotros somos testigos de Cristo, porque Yahvé le dio toda autoridad a Cristo en el cielo, en la tierra y en los infiernos, para que ordene. Miren lo que dice Cristo a sus discípulos. Así pues, los 11 discípulos, porque ya Judas Iscariote fuera, se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Aquí siempre los apóstoles están haciendo lo que Cristo manda. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Señores testigos de Jehová, ¿qué pasa ahí? ¿Los apóstoles hicieron mal? Porque solamente a Jehová es al que se adora. Los apóstoles adoraron a Jesús, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: otra vez, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No lo está diciendo Henry Castro, lo dice Mateo 28. Vayan pues a las gentes de todas las naciones, o sea, sean católicos y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Cristo ordenó bautizar a sus ministros, a todas las naciones de la tierra, catolicismo, católico,
En el nombre del Padre, en el nombre, o sea, con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu. No con el nombre de Jesús, con la autoridad, por mandato de el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Eso lo hacen los sacerdotes católicos? Por supuesto que sí. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, que el verdadero cristiano tiene que aprender y poner en práctica y transmitir lo que Cristo le enseñó a sus discípulos. Eso se llama tradición apostólica. Eso se llama tradición apostólica. Por eso la iglesia tiene 3 ejes o pilares en su depósito de la fe. Sana o tradición apostólica, que es esta. Sagrada Escritura, que es esta. Y magisterio de la iglesia. No uno solo, como el señor Martín Lutero dijo, se inventó, usurpó, diciendo que solamente la Biblia era necesaria. No, se necesitan 3 pilares. Así como existe el Padre, el Hijo y el Espíritu, así la fe se basa en la tradición apostólica. Lo que dice Jesús aquí, enséñele a obedecer lo que les he mandado a ustedes. A ustedes. Yo no voy a mandar a Joseph Smith. Yo no voy a mandar a Charles Taze, ni a Elena de White, ni a Juan Calvino, ni a ningún Martín Lutero. Yo no conozco a ningún Martín Lutero. La responsabilidad es de ustedes. Ustedes 11. Y después serán 12. Y después serán 12 más 1. Que será San Pablo. Que también es elegido por Cristo. Ve a Cristo resucitado. Cristo le da autoridad a Pablo. Tanto así que los demonios lo reconocen. Y por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la Iglesia Católica, usted que está en la Iglesia Católica, puede tener la certeza y la seguridad que el Espíritu Santo la ha mantenido fiel a Cristo desde el año 33 hasta el día de hoy. No es la gran ramera, no es la gran prostituta, no es la creación del emperador Constantino. ¿Que han habido papas malos? Sí, Judas. ¿Que hay curas pedófilos? Sí, Judas. ¿Que hay curas homosexuales? Sí, Judas. Todos esos son Judas. Y Jesucristo, dentro de su presupuesto, tenía en cuenta esos seres. A ellos se les da la gracia. Sobre ellos se les derrama la unción. Pero todo aquí en este mundo y en el universo que creó Dios es libre albedrío. Ahí tenemos un personaje que era un gran sacerdote y ahora miremoslo cómo está. Pero es su elección y se le respeta. Para terminar, vamos a Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 16. Vamos a ver los obispos, qué función tiene el obispo. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, cuando te dejé en la isla de Creta, Pablo le habla a Tito. Lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras presbíteros o ancianos de la iglesia universal de acuerdo con lo que yo te encargué. Fíjense que aquí es el mismo patrón. El Padre le encarga a Cristo, Cristo le encarga a los apóstoles, incluidos Pablo, y Pablo le encarga a Tito, lo ordena como sacerdote, como obispo, que vaya por la región de Creta y que en cada pueblo instituya un presbítero, como el párroco de un municipio. Por eso es la estructura de la Iglesia Católica en todas partes del mundo, que exista un representante de la Iglesia Universal en cada municipio. Todo es bíblico. Toda nuestra Iglesia Católica es bíblica. O sea, la Iglesia Católica no hace ni tiene nada que no tenga fundamentos bíblicos en la tradición apostólica.
Nosotros no nos inventamos nada. Fuimos nosotros los que organizamos esto. Fuimos nosotros. A través del Papa San Dámaso I, 382, con una labor ingeniosa e inspirada de San Jerónimo de Estridón. Nuestra iglesia es hermosísima. Nosotros somos afortunados. Dice, un anciano o un presbítero debe llevar una vida irreprochable. Claro, por supuesto, la iglesia es lo que enseña la iglesia. No que sean pedófilos o que sean violadores o que sean homosexuales. Eso no lo enseña la doctrina católica. Miren lo que le enseña lo que enseña la doctrina católica de qué debe ser, cómo debe ser un sacerdote. Debe ser irreprochable. En ese tiempo se casaban todavía. Debe ser esposo de una sola mujer. Y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de una mala conducta o de ser rebeldes. O sea, el padre, si quería ser presbítero, tenía que tener unos buenos hijos. Pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios. Y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. Esa es la doctrina de la iglesia. La iglesia le enseña a sus ministros a que sean irreprochables. No a que vayan y abusen de niños. Eso lo hace cada persona independientemente por elección propia y por tentación de Satanás. No debe ser terco, ni de mal genio. No debe ser borracho, ni amigo de peleas, ni desear ganancias, mala vida o vivir de diezmos. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa. Muchas veces los curas tienen que hacer eso en las casas curales y en las parroquias. Tenemos ahí el caso de Bojayá, donde corrió toda la gente y murieron en una parroquia católica. No fueron a un culto evangélico. ¿A dónde corrieron a refugiarse? A la casa de Dios. ¿Quién fue el que puso el pecho? El cura del pueblo. Y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Esa es la doctrina que nos enseña la iglesia. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza. Entonces hay una enseñanza mala, hay una enseñanza corrupta. Y convencer a los que contradicen o a los que protestan. Porque hay muchos rebeldes, protestantes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, aquellos que quieren que volvamos a los ritos judíos y que respetemos los mandamientos según el Antiguo Testamento, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras, las separan familias, separan y ponen en contra hijos contra padres. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras, enseñando lo que no deben para obtener ganancias mal habidas. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos: los cretenses siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Y dijo la verdad. Por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en su fe y para que no hagan caso de cuentos inventados por los judíos, ni de lo que ordenan los que han dado la espalda a la verdad, como el señor Martín Lutero. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro. Los señores mormones, los señores testigos de Jehová, pues tienen impura la mente y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.